Bendiciones de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Es mi mayor deseo. Les saluda el pastor Ulises Argueta Tejada. Quiero en esta ocasión compartir de la palabra de Dios una reflexión para nuestra vida espiritual. Una reflexión, por supuesto, basada en la palabra de Dios, y deseo en esta ocasión hablar acerca de un gran hombre que registra la Biblia llamado Josué, para que meditemos en un tema al cual yo le he llamado esforzaos y cobrad ánimo. Si tienes una Biblia en tus manos o si la tienes en un dispositivo electrónico, puedes ir al quinto libro de la Biblia llamado Deuteronomio, capítulo 31, y lee conmigo el versículo 6, 7 y 8. Y dice este pasaje: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, oiga lo que le dice Moisés a Josué: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios estaba hablando estas palabras tanto a Josué como al pueblo, y hay palabras que dominan el pasaje que acabamos de leer, palabras como esforzaos, cobrar ánimo, no temas, ¿verdad? No te intimides. Pues todo el pueblo, juntamente con Josué, se encontraban en un momento histórico muy crucial. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, algo que habían esperado y habían anhelado ya por muchos años. Estaban a punto de hacerlo realidad, y posiblemente algunos se habían desanimado por algunos aspectos, incluso, aunque la Biblia no lo registra, pero me imagino Josué, frente a tan grande responsabilidad desde la perspectiva humana, podía sentirse igual. Pero Dios le recuerda tanto al pueblo como a Josué que no se desanimen, que se esfuercen, que cobren ánimo por una sola razón: porque Él estará con ellos. Y nos vamos a concentrar en la figura de Josué. Nos vamos a concentrar en este personaje tan emblemático de la palabra de Dios, para meditar en este pensamiento. Pero una pregunta debemos hacernos: ¿en qué momento de su vida estaba Josué? ¿En qué momento estaba el pueblo también? ¿En qué momento histórico de su vida? Parece que, según nos registra la Biblia, Josué tenía aproximadamente en este instante unos 70, 80 años aproximadamente. Cuando recibe estas palabras, había caminado ya mucho tiempo con el pueblo, había visto las maravillas de Dios, pero ahora está frente al gran río Jordán y al otro lado la tierra prometida. Moisés ha muerto, Josué es nuevo en esta responsabilidad, los hombres de Israel son una nueva generación, puesto que la generación que salió del cautiverio egipcio, solo Josué y Caleb están con vida. No tienen mucha experiencia en cuanto a guerra, no están muy bien organizados como ejército, y hay una gran responsabilidad delante de ellos, grandes expectativas, grandes retos, grandes preocupaciones, podríamos decir.
en ese momento, en ese contexto histórico, está Josué. Frente a él, al otro lado del río Jordán, se encuentra la imponente ciudad de Jericó, como uno de las primeras pruebas, como uno de los primeros obstáculos a vencer en esta conquista de la tierra prometida. Todo parece indicar que lo que más necesitaban era ánimo e inspiración en este momento histórico, en este momento crucial de la vida del pueblo y de la vida del gran caudillo, del gran general Josué. ¿Qué momento más, podríamos decir, más decisivo? ¿Qué momento más crucial en el que se encontraba Josué? Necesitaba todo el respaldo, necesitaba todas las fuerzas, necesitaba Josué que su vida recibiera una enorme dosis de inspiración, enorme dosis de ganas de seguir adelante y de vencer los obstáculos que estaban frente a él. Ahora yo te quiero llamar a la reflexión para que pienses en qué momento de tu vida estás. Posiblemente hemos caminado mucho o poco en nuestras vidas, algunos en una relación íntima con Dios, algunos en una relación tal vez de los que me escuchan no muy adecuada con Dios. Y han venido situaciones, han venido desafíos a nuestras vidas que muchas veces nos han desanimado, nos han quitado la inspiración. Pero en este tiempo en el que nos encontramos hoy en día, es todo un desafío seguir adelante. Impera el caos, impera el desánimo, impera la ansiedad, impera las ansias de saber qué es lo que sucederá más adelante. Y en este momento histórico de nuestra vida, creo, estamos todos frente a grandes expectativas, frente a grandes dudas, frente a situaciones que nunca tal vez antes en la vida las habíamos experimentado. Muchas de ellas, por qué no decirlo en su totalidad, quitándonos tal vez el sueño, quitándonos la paz, quitándonos el sosiego y la tranquilidad. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado, para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Oiga lo que dice el maestro. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Posiblemente nosotros, al igual que Josué, estemos en esta ocasión en una encrucijada, estemos en esta ocasión en una situación la cual nunca antes habíamos vivido. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir de pie. Tenemos que seguir amando a Dios y tenemos que seguir manteniendo en alto nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Cuando vemos a Josué en esa condición, también vemos a Dios ofreciéndole su ayuda, y el pasaje que leíamos al inicio lo registra. Dios le dice a su pueblo y le promete a Josué: no estará solo. Ustedes no estarán solos. Yo iré con ustedes. A Josué se le confirma una y otra vez esas mismas palabras. Por ejemplo, Josué capítulo 3, versículo 7, Josué capítulo 1, Josué capítulo 5, versículo 13, el versículo 15. Una y otra vez Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y qué maravilloso es saber y ver al Dios de Josué ofreciéndole un acompañamiento total y un respaldo total en lo que le esperaba en la conquista de esta gran misión, en la conquista
y la limpieza y la posesión, la toma de posesión de la tierra prometida. Estas palabras le garantizan a Josué que no estaría solo. Estas palabras de Dios, cuando recibe estas promesas y se le dice, Dios no te dejará ni te desamparará. Esas son palabras que le garantizan a Josué que la presencia de Dios irá con él. Ahora, en medio de la condición en la que nosotros nos encontramos, en medio de esta situación en la que nosotros estamos, también Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Y dice Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús, estas maravillosas palabras que deben ser promesas para nuestras vidas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, terminando de hablar de la gran comisión, y les dice Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No solamente Josué recibe el ofrecimiento de la ayuda de parte de Dios, sino que también cada uno de nosotros hemos recibido las promesas, la garantía de Dios de recibir su ayuda, de recibir su respaldo en situaciones difíciles, en situaciones como las que hoy en día nosotros estamos viviendo. Y si Dios lo ha prometido, eso debe inspirarnos, eso debe garantizarnos que la presencia de Dios, al igual que a Josué, nos asistirá, nos arropará. Su presencia nos abrazará de manera tal que nos sentiremos cada día más seguros en Dios. Hay una sola cosa que se le pide a Josué: esfuérzate, esfuérzate, cobra ánimo. Y si tú en esta ocasión estás desanimado, y si tú en esta ocasión que me estás escuchando, estás posiblemente pasando por tristezas, estás pasando por incertidumbre, yo te digo a través del ejemplo de Josué en la palabra de Dios, esfuérzate, cobra ánimo, Dios está contigo. Las promesas de Dios son fieles y si Él lo ha prometido, así lo será, así lo cumplirá. No tengas temor, no tengas miedo. El Dios Todopoderoso a quien adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Josué, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también es el Dios al cual nosotros podemos acudir cuando necesitamos de su auxilio y de su ayuda. Pero Dios no solamente le dice a Josué, se lo promete y le dice, yo voy a estar contigo, en teoría, sino que también Dios cumple esa promesa al pie de la letra. Porque cuando Dios nos promete algo, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en tu vida, cuando Dios se manifiesta ahí en tu familia, en tu aflicción, verás la obra y la mano de Dios moverse de manera tal que aunque tus ojos físicos no lo vean, creerás y sabrás que hay un Dios eterno, hay un Dios vivo, hay un Dios poderoso. Dios no solamente le hace promesas a Josué y nos las hace a nosotros, sino que también se las cumple. Esta porción que leíamos al principio es como el inicio de las promesas dadas a Josué. Podríamos decir, son los primeros, ¿verdad?, destellos de las promesas de Dios, de la garantía que Dios le está dando a Josué, del acompañamiento de su presencia en la conquista de la tierra prometida. Y Dios cumple cada una de ellas. La imponente Jericó que está delante de ellos
es derribada por Josué y por todo el pueblo de Israel. Por supuesto, siguiendo las instrucciones de Dios. Josué capítulo 10, versículos 5, 8, 10, 11, también registran que no solamente Jericó, sino que 5 reyes de la tierra se unieron, ¿verdad? 5 reyes amorreos se unen para pelear contra Josué, porque pensaron, tal vez si unimos las fuerzas de nuestras ciudades, de nuestros reinados, podremos vencer a Josué y a todo Israel. Pero Josué capítulo 10 registra que la poderosa mano de Dios se movió a favor de Josué y a favor de su pueblo Israel. Piedras llovieron del cielo. El sol se detuvo, así lo llama la Biblia, aquel día, para que Josué tomara venganza, para que Josué destruyera por completo a aquellos reyes. Numerosos ejércitos, dice Josué capítulo 11, numerosos ejércitos se juntaron y no pudieron contra el avance de Josué y del pueblo de Israel. Tomaron muy en serio las promesas de Dios al decirles que Él estaría con ellos. Y cuando te digo que las tomaron en serio, es porque no se detiene su caminar. Josué no se detiene, no se amedrenta, no tiene miedo, no se sienta a llorar, no se detiene, sino que sigue avanzando y sigue confiando en las promesas gloriosas de Dios. Josué capítulo 12, versículo 24 registra también que Dios cumplió cada una de sus promesas. 31 reyes por todos fueron sometidos por la mano poderosa de Dios bajo la dirección de Josué. La victoria fue para Josué. La victoria fue para Israel. Y Dios le permitió a Josué hacer realidad, conquistar, ¿verdad? Obtener la victoria que, por supuesto, Josué al principio parecían más preguntas que respuestas. Después de un tiempo lo vemos dándole gracias a Dios y diciéndole al pueblo de Israel que ninguna de las promesas de Dios habían faltado. Todas, absolutamente todas, se habían cumplido. Dios ha sido fiel con nosotros hasta el día de ahora. Cuando hemos estado enfermos, Él nos ha sanado. Cuando hemos estado en peligro, Él nos ha libertado. Cuando hemos estado en angustias, Él nos ha consolado. Cuando hemos estado en necesidad, Él ha sido nuestro proveedor. Si hemos caído, Él nos ha levantado. Si hemos estado en situaciones adversas, si hemos estado en situaciones de sufrimiento, Él ha sido fiel con nuestras vidas, con nuestras familias, y no solamente se han quedado en promesas, sino que también Él ha movido su mano poderosa a nuestro favor y ha sido fiel al demostrarnos cuán seguro ha sido su acompañamiento, cuán palpable y real ha sido su acompañamiento en el transitar de nuestras vidas y de nuestras familias. Y por supuesto, hoy no es la excepción. Nos ayudará a obtener la victoria de esta situación en la que nos encontramos. Estamos en una situación que aqueja al mundo entero, que aqueja a las naciones, a los gobiernos, y por supuesto es factible que el desánimo, es factible que el temor ataque nuestras mentes y nuestros corazones. Pero recuerda que las promesas de Dios no solamente son teoría, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y dice su palabra en el Salmo 27, capítulo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, dice el salmista, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
Dice David, escribiendo este salmo, yo estaré confiado. Dios ha sido nuestro refugio y lo seguirá siendo hoy en día. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y aunque acampen ejércitos a nuestro alrededor, vamos a estar confiados. Después de algunos años, cuando Josué y la nación de Israel obtuvieron la victoria, le dieron gracias a Dios, alabaron a Dios con todo el corazón y le atribuyeron toda esa victoria nada menos que al Dios a quien ellos adoraban. Hizo un reto al pueblo también Josué, por supuesto, al final de sus días. Y les dice en Josué capítulo 24, versículo 15, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de los amorreos a quienes adoraron vuestros padres o sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río Jordán, o a los dioses, ¿verdad?, de los pueblos en cuyas tierras habitáis. Pero dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso era una demostración de la alabanza, del compromiso con Dios, cuando vieron que habían obtenido la victoria. Todo el pueblo respondió que adorarían y servirían al Dios que los había librado. Cuando llegue el final de nuestras vidas, cuando llegue el final de esta situación por la que estamos pasando y salgamos ilesos de esta prueba de fe, lo único que podríamos hacer es alabar y glorificar el nombre de Dios y atribuirle a Él toda la victoria obtenida en esta situación. Recuerda, lo único que podemos hacer, lo único que debemos hacer es esforzarnos, cobremos ánimo. No permitas que el desánimo invada tu corazón. Aunque parece que el reto es grande delante de nosotros, como Josué lo sentía en su momento histórico, pero recuerda, Dios está contigo. Dios está con todos aquellos que me escuchan. Y si nos tomamos de la poderosa mano de Dios, si cobramos ánimo, si nos esforzamos, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Deseo bendiciones de Dios para la vida de todos aquellos que escuchan esta reflexión. Si estás en Cristo, si estás en Dios, mantente firme en Él. Y si te encuentras lejos o descuidado de Dios, hoy es el día cuando deberías buscarlo. Bendiciones de Dios para la vida de todos ustedes.